Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, en 1967 había una adolescente, ella tenía 17 años. Su nombre era Joni Tada. Y ella estaba en un lago con amigos y se tiró de cabeza al lago y no midió bien la profundidad del lago. Y al no medir bien la profundidad del lago se tiró y se quebró el cuello. Quedó cuadriplégica, paralizada de los hombros para abajo. El resto de su vida, hasta el día de hoy, todavía vive y todavía está en la misma situación. Durante 2 años en su rehabilitación ella estaba enojada con Dios, ella estaba deprimida, ella tenía pensamientos de suicidio, cuestionando a Dios de por qué había pasado algo tan sencillo, algo tan rápido y cambió su vida para siempre. Y en su desesperación llegó un momento en el cual ella dijo, Dios, si no puedo morir, entonces enséñame a vivir. Ahora, ¿cuál fue la mayor necesidad de Joni? Una chica joven, una chica inteligente, una chica que tenía toda su vida por delante. Por un mal juicio de un momento, ella queda en esa situación el resto de su vida, cuadriplégica, toda su vida. Todavía lucha con esta parálisis, todavía tiene que cada día levantarse y hacer el día, aunque tiene esta cosa que le está pasando en el cuerpo, horrible. Pero ¿cuál era su mayor necesidad? ¿Sanidad física? ¿Libertad de su tortura? Y sabemos que es una tortura eso. Aunque sabemos, pero no sabemos, porque no podemos llegar al punto de entender cómo sería vivir una vida así. Y la respuesta de nuestro corazón, o el pedido de nuestro corazón es que el Señor sane a alguien como ella. Obviamente, si no, ni siquiera somos humanos, ¿no? Nuestro deseo mayor sería, si nos pasa a nosotros, que Dios nos sane. Si le pasa a otro, que Dios lo sane. Cualquier persona que vemos en silla de ruedas, si no puede caminar, que Dios lo sane. Eso es lo natural del hombre, que queremos que sean sanados. Pero Dios nunca hizo esto por esta mujer. No lo hizo. Llegó tan solo a alcanzar mover un poquito sus brazos. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿Es sanidad de una enfermedad? ¿Es libertad de su tormento físico y alguien en esta situación realmente tiene tormento todos los días? ¿Es la limpieza externa de su condición externa? ¿Cuál es? ¿Es la salud física? ¿Es lo temporal? ¿Es el bienestar presente? ¿Es buscar lo suyo en esta vida, en este momento? ¿Qué es lo que marca a una persona? ¿Es un milagro? ¿Es una experiencia física que mejora su momento presente en esta vida, su calidad de vida? Ahora, no podemos negar que deseamos eso. Sí, no lo podemos negar. Deseamos eso para cada persona. Deseamos eso para aún nuestras enfermedades, las cuales son mucho más mínimas que de la cual hablé recién, que no era una enfermedad, sino algo que le pasó, un suceso. Y eso está bien, y es importante que deseemos eso para nosotros y deseemos eso para otros. Pero ¿qué es lo que el hombre necesita sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que necesita? El perdón de pecados, la salvación de su alma. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 5, versículo 17, vemos a un paralítico que es traído ante Dios, es traído ante Jesús, para ser más preciso. Este es un hombre que no puede moverse, es un hombre que no puede caminar, es un hombre que sufre cada día de su vida. Y la pregunta es, ¿cuál es su mayor necesidad? A simple vista es obvio que lo que uno quiere para él es que camine. A simple vista uno lo mira y dice, él necesita sanidad, él necesita restablecerse en la sociedad, él necesita poder ser como todos los demás, normales, la cual pareciera que no es. Pero Jesús mira más allá. Jesús va de lo temporal a lo perpetuo, de lo físico a lo espiritual. Jesús mira desde el estado corporal externo al estado pecaminoso interno, de la necesidad inmediata a su necesidad
eternal. Y la necesidad suprema de este hombre en capítulo 5, versículo 17 en adelante, no es volver a caminar. Él podría levantarse y volver a caminar e igual ir al infierno. Esa no es su necesidad suprema, no es su necesidad superior. Sanidad física en realidad no arregla, ni cambia, ni transforma ningún corazón. Solo te sana físicamente. Ahora lo vemos como algo tremendo, ¿no? Y es así. Pero su necesidad superior era su necesidad espiritual. Y la necesidad del hombre, tu necesidad más grande, mi necesidad más grande, no es física, no es financiera, no es social, no es salud. En realidad más grande sos y si llegas a una edad muy avanzada vas a morir de tu salud. Es así. No es riquezas, no es prosperidad. Nuestro problema es espiritual. Espiritual. Nuestro problema es nuestro pecado y nuestro problema es la corrupción interna de nuestro corazón que nos separa de Dios. Ese es el problema mayor del hombre. Para el que está muy enfermo, para el que es paralítico y para el que no está muy enfermo. La necesidad es la misma. La necesidad mayor del hombre es la salvación. La necesidad mayor del hombre es el perdón de pecados. Y esta es la necesidad mayor de este paralítico. Esta es la necesidad mayor tuya, es la necesidad mayor mía, es la necesidad mayor de cualquiera que vive en esta tierra, que escuche este mensaje, que lea este pasaje, puede entender que lo que necesita es perdón de pecados y eso es exactamente lo que Cristo vino a suplir. Perdón de pecados. Gracia extendida a nosotros. La libertad, como vamos a ver en capítulo 4, versículo 18, cuando volvamos atrás y miremos para qué vino Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver en este pasaje es esto, que Cristo viene a dar el perdón de pecados. Pero hay una pregunta aún más grande, no vamos a llegar hoy, pero la vamos a ver, si Dios permite, la semana que viene. Jesús viene y dice, tus pecados te son perdonados. Y la pregunta es, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién tiene el poder de perdonar pecados? ¿Quién tiene la autoridad de perdonar pecados? Y los fariseos mismos van a hacer la pregunta y los fariseos mismos van a dar la respuesta. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios. Y ese es el punto en realidad de todo este pasaje de capítulo 5, versículo 17 a versículo 26. ¿Quién puede perdonar pecados? Ahora hoy vamos a ver solo el primer punto, ni vamos a llegar al punto principal, pero quiero que sepan que está ahí después de la montaña de esta semana, ¿sí? Y vamos a llegar si Dios lo permite. Hoy quiero que miremos en el perdón de Jesús. La sanidad mayor de Jesús, la sanidad preeminente de Jesús, la cual es que este paralítico es trasladado del dominio de Satanás, de las tinieblas, al reino de Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y eso es mayor que su sanidad física. Y la semana que viene vamos a mirar su sanidad física y lo que vamos a encontrar dentro de su contexto es que en realidad la sanidad física es el propósito secundario de Cristo. No se trata acerca de la sanidad del paralítico, para nada. El pasaje no se trata de eso para nada. De ninguna manera se trata de eso. Primero se trata de que Cristo le da perdón y segundo se trata de que Cristo establece su autoridad como Dios de perdonar pecados. Y afortunadamente para este hombre, él está en el medio de que Dios demuestre esto. Entonces el pasaje entero responde una pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Y no les digo la respuesta porque ya la saben. O se las digo, solo Dios. Y eso vamos a ver la semana que viene. Entonces comenzamos esta semana. Vamos a leer igual todo el pasaje, así podemos entender lo que está sucediendo. Dice el capítulo 5, versículo 17. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo: hombre, tus pecados te
te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Vamos a orar. Padre, pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, quien es poderoso, quien actúa con su gran poder en Cristo para que Él pueda sanar, para que Él pueda hacer todas estas cosas que la narración ha descrito y seguirá describiendo en estas semanas, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón, nos haga entender a nosotros la palabra de Dios y que sometamos nuestra voluntad a su voluntad y nuestro deseo a su deseo y nuestro anhelo al anhelo de las Escrituras y vivamos de acuerdo a ellos. Te pido, Señor, que en esta hora podamos enfocar nuestros pensamientos, enfocar nuestra mente en lo que tú tienes para nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Lo primero que vemos es el punto que vamos a ver hoy, es el perdón de Jesús. El perdón de Jesús en versículo 17. Ahora, en versículo 17 es muy interesante este versículo y lo que está haciendo es nos está marcando un contexto de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo. Y quiero mostrarle 4 cosas aquí en este versículo del contexto. La primera es el contexto progresivo. El contexto progresivo. Hay algo aquí gramatical en su construcción que es muy importante, porque hay un progreso en versículo 17 desde lo que viene pasando a lo que continuará pasando. En versículos 15 a 16 y versículo 17 hay una conexión que va junto el uno con el otro. Es una conexión gramatical. En versículo 15 tenemos un trasfondo que Lucas está describiendo. Después de que él limpió al leproso, y este leproso salió y le contó a todos, lo que hace Lucas es sale de la narración principal hacia el costado para darte trasfondo. Y usa un montón de verbos para mostrar algo que estaba ocurriendo continuamente. Entonces, versículo 15 dice, su fama se difundía cada vez más. Su fama se engrandecía, su fama crecía y crecía y crecía. Y después dice versículo 15, y grandes multitudes se congregaban. Entonces, mientras crecía la fama, empezaban a congregarse hacia Cristo, empezaban a rodear a Cristo. Y esto era más y más y más y más. Y todo el tiempo, en todo su ministerio. Y vos podés leer cada escena que está ocurriendo. Esto detrás de las escenas es lo que está ocurriendo. Hay cada vez más gente que se congrega. ¿Y para qué se congregan? Dice versículo 15, para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces continuamente están siguiendo a Jesús porque Él enseña como nadie ha enseñado y Él sana como nadie ha sanado. Y entonces las multitudes crecen. Al mismo tiempo, mientras todo eso está ocurriendo, por otro lado, mientras Jesús es famoso, mientras todos lo siguen, mientras todos lo quieren, versículo 17 dice, pero con frecuencia Él se aparta. Con frecuencia Él va a lugares solitarios. Con frecuencia Él va a orar. Entonces, esto también es continuo en su ministerio. Continuamente es cada vez más famoso, más grande, todos lo siguen. Y mientras es famoso, Él está apartándose, a solas, con el Señor, orando, pasando tiempo con Dios, con su Padre. Y cuando llegamos al versículo 17, esto está siguiendo el mismo relato. Porque los verbos que usa son iguales, están mostrando nuevamente trasfondo, pero trasfondo que está señalando hacia adelante lo que va a ocurrir. Y dice así, en un día que Él estaba enseñando, uno de los tantos días que Jesús enseñaba, porque Jesús siempre está enseñando.
Y él acá, en lo que vamos a ver, estaba enseñando. Y mientras estaba enseñando, nos está diciendo que estaban allí los fariseos. Y estaban los fariseos que vinieron de todos lados. Los fariseos vinieron de Galilea, vinieron de Judea, vinieron de Jerusalén, y ya lo vamos a ver. Y finalmente nos da una cláusula más de trasfondo. Esto no es el punto principal, esto es trasfondo. Y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora recuerden esto. Ha estado con él, está con él, estará con él. Y todo esto quiere que entendamos antes de que nosotros lleguemos a versículo 18. Entonces hay una conexión directa de versículo 15 y 16 con versículo 17 en que usa la misma gramática. Y me encantaría mostrárselo más detalladamente, pero se van a quedar dormidos, ¿sí? Entonces confíen en eso y después tomen griego y lo van a poder ver también. No solo hay una conexión gramatical, sino que también hay una conexión teológica entre capítulo 4, versículo 14 a capítulo 5, versículo 16, con capítulo 5, 17 en adelante. Hay una conexión teológica. En capítulo 4, versículo 18, Cristo nos dijo para qué vino a hacer su ministerio. ¿Recuerdan? Vino para proclamar, para anunciar el Evangelio, para proclamar la libertad de pecados, para proclamar el perdón de pecados. Y aquí en capítulo 5, versículo 20 dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí Cristo perdona pecados. Entonces, Él vino para anunciar libertad de pecados y Él concede libertad en el Evangelio. Él vino a predicar el perdón de pecados y Él viene a extender el perdón de pecados. Él viene a proclamar libertad al oprimido y Él viene y provee libertad al oprimido. Increíble que lo que Cristo dijo que iba a venir a hacer, ahora Cristo lo hace. Y eso es muy diferente a nosotros. Nosotros podemos proclamar el Evangelio, pero no podemos perdonar los pecados de nadie. Cristo viene y perdona pecados. No solo esto, sino que hay una conexión directa entre su poder y autoridad en lo que ya se ha dicho y su poder y su autoridad en lo que se dirá. Recuerdan que en capítulo 4 Jesús enseñó con autoridad en la sinagoga de Nazaret, con autoridad en la sinagoga de Capernaum, con poder y autoridad echó fuera un demonio y todos decían, ¿quién es este que tiene este poder y autoridad que nunca hemos visto? Con poder y autoridad Él está sanando enfermos en la casa de Pedro, en todo alrededor de la ciudad. Con poder y autoridad Él está moviendo peces para que ellos vayan al lugar exacto, en el momento exacto, para que entren a las redes de Pedro. Con poder y autoridad. Con poder y autoridad, Lucas afirma que Él limpia al leproso. ¿Se acuerdan que el leproso le hace una pregunta? Si quieres, ¿puedes limpiarme? Él puede. Y Él decide qué quiere. Pero poder siempre puede, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Y cuando llegamos aquí a capítulo 5, versículo 17 en adelante, lo que vemos en versículo 17 es que y el poder del Señor estaba con Él para sanar. ¿Quiere que vos entiendas? El poder siempre está con Cristo. Y menciona también su autoridad, sí, miren versículo 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Entonces todo lo mismo que viene hablando de poder y autoridad, ahora llegamos a versículo 17 en adelante y continúa hablando de poder y autoridad. Pero ahora su poder y autoridad va más allá de lo que ha hecho. Su poder y autoridad va más allá de sanar enfermedad. Su poder y autoridad va más allá de echar fuera un demonio, va más allá de lo sobrenatural. Su poder y autoridad va más allá de lo natural y las leyes de la física, de meter peces en una red. Va más allá de poder limpiar un leproso que está ceremonialmente inmundo. Todas esas cosas son extraordinarias, la cual ningún hombre hoy puede hacer. Pero sí son cosas que otros hombres han hecho, porque los discípulos mismos van a sanar enfermedades, los discípulos mismos van a echar fuera demonios. Entonces son cosas que otros hombres han podido hacer. Pero aquí en este pasaje Cristo tiene autoridad y poder sobre algo que ningún otro hombre puede hacer. Y aún los fariseos mismos saben eso, que ningún otro hombre puede hacer esto. Cristo tiene la autoridad de perdonar pecados. Cristo tiene la autoridad de hacer lo que solo Dios puede hacer. Y por ende Cristo es Dios. Y así Lucas conecta versículo 17 con
versículos 15 y 16. Y decís, sí, es obvio que hay una conexión ahí. Gracias, pastor, por pasar 10 minutos explicándolo. Sí, pero explico eso para mostrar que también hay una desconexión obvia entre versículo 16 y versículo 17. Hay una desconexión obvia. Y si no fuera por la conexión que hay, acá sería bueno empezar otro capítulo. Pero como hay conexión y desconexión, en tu Biblia solo tenés un título, ¿sí? Que eso fue agregado después a la Biblia, pero tenés un título. Entonces hay al mismo tiempo una gran desconexión. Hay un nuevo comienzo en versículo 17. Y realmente, les soy sincero, un comienzo que yo nunca me había dado cuenta hasta esta semana que existe ahí. Pero hay una progresión en la narración. Desde capítulo 4, versículo 16, Lucas ha dado 5 escenas. Y lo que hace es demuestra 5 escenas y la respuesta de la multitud, la respuesta del pueblo a estas escenas. Recuerden, la primera fue en Nazaret, cuando él predica el Evangelio. La segunda es en la sinagoga de Capernaum. La tercera es en la casa de Pedro y sanando a todas las personas allí. La cuarta es sobre el mar y lo que él hace allí, como Pedro responde. Y el quinto es lo que vimos la semana pasada. El hombre leproso, que Cristo limpia. Entonces, 5 escenas con 5 respuestas diferentes de esas personas a las cuales Cristo ministra. Pero comenzando acá en versículo 17, también Lucas narrará de aquí en adelante 5 escenas más. Pero estas escenas no son solo escenas a la cual la multitud responde, son 5 escenas del ministerio de Cristo ante la oposición de los fariseos, ante la oposición de los líderes religiosos. La primera escena está en versículos 17 al 26 y es la sanidad del paralítico. La segunda escena está en versículos 27 al 32 y es que los fariseos se enojan de la asociación de Cristo con los recaudadores de impuestos. La tercera escena es en versículo 33 al 39, en el cual los fariseos se enojan por la falta de ayuno de los discípulos. Y después hay 2 escenas en 6:1 al 5 y 6:6 al 11, que es en cuanto al día de reposo. El primero es porque trabajan en el día de reposo y el segundo es porque sanan en el día de reposo. Y en cada paso y en cada una de estas 5 escenas, lo que se ve es el veneno mortal que está en el corazón de los fariseos. Odian a Cristo, quieren destruir a Cristo. Y aún en esta misma escena, hoy no lo vamos a ver, pero la semana que viene sí, cuando Jesús empieza a enseñar, miren lo que razonan en su corazón. ¿Quién es, en versículo 21, este que habla blasfemias? Lo primero que vemos que dicen en su corazón los fariseos en todo el libro de Lucas es, este es un blasfemo, este es un blasfemo. En versículo 30 se quejan porque Jesús está con los pecadores. En capítulo 6, versículo 7 dice que buscaban cómo acusar a Jesús. Ellos no están para aprender, ellos están para acusar a Jesús. Y en versículo 11 dice que se llenan de ira. ¿Cuál es la respuesta final de los fariseos en estas 5 escenas? Capítulo 6, versículo 11, se llenaron de ira. Esta es la obra en sus corazones. Esta es la resolución de la enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo podemos matar a Cristo? Este es el contexto progresivo que vemos comenzando en versículo 17. Segundo, vemos el contexto ministerial. Dice, y un día que él estaba enseñando. Por si todavía no nos hemos dado cuenta, el punto principal, el ministerio principal de Jesús es la enseñanza, la proclamación del Evangelio. Si ves a Jesús, seguramente está enseñando. Y allí estaba en un día, otro día más, común y corriente, y está enseñando a todos, enseñando a la multitud, enseñando al que venga ante él. Capítulo 4, versículo 18 y 19 dice que para esto fue ungido por el Espíritu. Capítulo 4, versículo 43 dijo que este era su propósito, para esto fue enviado, para proclamar el Evangelio, para enseñar las buenas nuevas de Cristo. Y en Marcos 2:1, y me voy a referir bastante a Marcos, pueden poner un dedo ahí o pueden escuchar, pero es el pasaje paralelo al que estamos viendo hoy, nos dice dónde está. Y no solo en la ciudad que está, sino en el lugar exacto que está. Y dice, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, entonces ha ido por varias ciudades, ahora está en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Entonces Jesús está en Capernaum y está en una casa. Lo más probable es que Jesús se queda en la casa de Pedro, esta es la casa de Pedro, pero no voy a morir por esa afirmación, no sabemos, pero es lo más probable.
Entonces Jesús está enseñando nuevamente en Capernaum, Jesús está enseñando nuevamente en una casa, seguramente una casa grande porque hay mucha gente ahí, pero una casa gigante porque hay gente toda afuera, no un lugar que sostiene miles de personas. Y allí está Cristo, predicando el reino de Dios. Allí está Cristo, proclamando la salvación, proclamando la liberación de los pecados a estas personas. Y entonces con el contexto ministerial vemos tercero el contexto opositor. Ya hablamos un poco de los fariseos, pero hay mucho más para decir. El contexto opositor, miren versículo 17. Y estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Aquí por primera vez Lucas menciona a los fariseos. Es la primera vez que aparece en su texto, en su evangelio, los fariseos. Estos fariseos son una secta que comenzó en el tiempo intertestamentario, o sea, el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esos 400 años comienzan a existir los fariseos. Y su nombre viene de la palabra en hebreo que significa separarse. Ellos son los separados en términos de su celo por la ley de Moisés. Ellos aman la ley de Moisés, ellos aman la ley, ellos aman las escrituras del Antiguo Testamento y están separados de los demás porque ellos van a vivir de acuerdo a eso. Entonces son los separados. Ellos son muy diferentes a los saduceos. ¿Recuerdan que vimos los saduceos? Los saduceos eran los ricos, los que estaban llenos de plata, eran los que estaban a cargo del templo, de los sacrificios, de todo el sistema sacerdotal que vimos. Los fariseos no, los fariseos son de clase media. Los fariseos, cuando vos vas a Israel y ves hay una maqueta gigante que hicieron de Jerusalén y te dicen, ahí vivían los saduceos, y es todo mansiones, ¿no? Y ahí vivían los fariseos, y vos decís, hubiera sido saduceo, ¿no? Porque es re feo. Son de clase media, son normales. Y estas personas son a las que se aferra el pueblo, porque son los maestros, son los que enseñan. Son los que dan la teología, son los que enseñan acerca de la ley de Dios y acerca de Dios mismo. Y estos hombres son muy ortodoxos. Ellos creen en la resurrección, la cual los saduceos no creían. Creían en ángeles, creían en los demonios, creían en la predestinación de Dios y la responsabilidad humana del hombre, creían en el reino literal, milenial del Señor, creían muchas cosas que creemos nosotros. Y eran celosos por enseñar la ley de Dios. Y en ese tiempo intertestamentario eran tan celosos por no quebrantar la ley de Dios que lo que hicieron pusieron una barrera alrededor de la ley de Dios. Ahora, no una barrera física, sino lo que hicieron es un montón de leyes que Dios no dio, pero que ayudarían para que yo no quebrante estas leyes que Dios sí dio en la Biblia. Era un sistema de legalismo. Y en su celo por no quebrantar la ley de Dios, convirtieron esto en una religión de conducta y ritual en vez de un acto de adoración del corazón. Esto es lo que hacen los fariseos. Y realmente revelan su corazón. Y cuando llega Cristo a la escena, Cristo los llama en Mateo ciegos, guiando ciegos. Cristo los llama a ellos hombres del infierno y sus seguidores los hacen aún más personas del infierno que ellos. Cristo dice de ellos que ponen carga sobre las personas, la cual ellos no pueden cargar. Son demasiado difíciles porque le hacen hacer cosas que la Biblia no dice que tienen que hacer. Y es por esto que, en fin, Cristo le dice en Mateo 23, lo puedes leer una vez tras otra, tras otra, tras otra. Hipócritas. Hay de ustedes, hipócritas, fariseos y escribas, y juicio tras juicio tras juicio contra ellos porque son hipócritas. Y es más, dice a todos los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En Mateo 6 nos dice que practicaban su justicia para ser visto por los hombres. Nos dice que cuando ellos ponían ofrenda, no de manera literal, pero sí para ser vistos, tocan trompeta delante de ellos. Todos vean, yo estoy poniendo mi ofrenda. Cuando ellos oraban, se paraban, se ponían en las esquinas de las calles, en el mejor lugar de la sinagoga, para que todos puedan ver que ellos estaban orando. Y cuando ayunaban, ellos no se limpiaban la cara. Ellos estaban tristes, desfigurados, para que todos puedan ver, mira mira cómo ayuna. Y todos sepan que es un gran hombre de Dios. Eran hipócritas, eran hipócritas.
eran enemigos de Dios, están en contra de Dios, aborrecen a Dios y en fin quieren llevar a Cristo a la muerte. Están los fariseos y dice, y maestros de la ley. Estos son los escribas, como sabemos, porque en versículo 21 dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar. Hay dos grupos en versículo 17 y dos grupos en versículo 21. Son los fariseos y los escribas. Ahora debemos entender que la mayoría de los escribas eran fariseos. ¿Sí? La mayoría, no todos, pero en su mayoría eran fariseos. Estos maestros de la ley eran los abogados de la ley, eran los doctores de la ley, eran los eruditos de la religión judía. Y ellos trazan su comienzo a Esdras. ¿Recuerdan Esdras? En Esdras 7:10 que dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, dedicó su corazón a practicar la ley y a enseñar sus estatutos en Israel. Y desde Esdras, cuando Israel vuelve de Babilonia, y él es el que les enseña, el que les explica la ley, el que le da entendimiento a la ley para que ellos entiendan, por 400 años se va desarrollando lo que es el escriba, lo que es el escriba. Y al pasar el tiempo se le llama rabí, un honrado, el maestro, el que les enseñaba. Y al pasar los siglos, desde Esdras hasta Cristo, su enseñanza es cada vez menos acerca de la ley y cada vez más acerca de lo que otros rabíes enseñaron. Y eso es lo que vemos cuando llegamos al tiempo de Cristo. Interpretan las Escrituras literalmente, pero son mayormente legalistas, son mayormente estrictos en cuanto a la ley ceremonial y la ley moral, no dejando que nadie lo quebrante con esa barrera, y es toda una religión de obras. ¿Qué puedo hacer para estar bien con Dios? Entonces Jesús está enseñando acá, y mientras enseña, allí están sentados los fariseos y maestros de la ley. Jesús está sentado enseñando, porque es como enseña. Ya lo vimos dos veces en Lucas 4:20, está sentado en Nazaret enseñando. En Lucas 5:3 está en la barca sentado enseñando. Sentarse era la posición de autoridad, era la posición de enseñanza. Y la multitud mayormente estaba parada escuchando. Qué lindo sería, ¿no? Yo me siento, ustedes se paran, yo me duermo predicando, ustedes están atentos, ¿sí? Pero hoy no es así. Pero en ese tiempo era así. El que enseñaba estaba sentado, estaba en autoridad y el resto estaba parado. Pero miren quién más está sentado. Los fariseos y maestros están sentados. Los fariseos y maestros también son autoridad. Son superiores a todo lo demás. Están ahí examinando todo lo que Jesús dice. Ellos son los maestros. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde salió Jesús? ¿Es tan solo un carpintero? Y ellos no están allí para aprender. Ellos están allí para examinar las palabras de Jesús, para acusar a Jesús. Y seguramente sentados en el primer lugar, porque Mateo 23:6 y Lucas 11:43 nos dice que ellos aman los primeros asientos. Y allí están sentados, en todo su orgullo. Y han venido de todos lados. Dice que vinieron de todas las aldeas, ni siquiera ciudades, esto de los lugares más chicos, más remotos que existía. De toda Galilea han venido fariseos y maestros de la ley, escribas. No solo de toda Galilea, que es el norte de Israel, sino de Judea, del medio, del sur de Israel, han venido los fariseos. Y no solo de ahí, sino de Jerusalén. Este es el lugar principal de todo Israel, es la ciudad de Dios, Jerusalén. Y los fariseos ven a este hombre que es tan importante que toda la multitud está yendo a él, que dicen tenemos que ir a ver. Entonces vienen de todos lados para ver a Jesús. Y no dice por qué vinieron, pero el contexto es muy claro. En versículo 21, cuando está enseñando, ya lo vimos, dicen ¿quién es este blasfemo? En versículo 30 dicen ¿por qué come con recaudadores de impuestos y por qué come con pecadores? En versículo 33 dice ¿por qué no ayunan tus discípulos? Le dice a Jesús. En versículo 6:2 dice ahí de que ellos están acusándolo de que trabajan en el día de reposo. Y en versículos 7 y 8 también están acusándole, buscan cómo acusar a Jesús. El propósito de ellos no es venir para aprender. No es venir a saber, ¿qué me está diciendo el Señor? Yo quiero saber, yo quiero ser un hijo de Dios. No, para nada. Ellos vienen para deshacerse de Cristo.
En Lucas 11:53 dice, cuando salió de allí, Jesús, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Lo único que buscan ellos es acusar a Jesús, tratar de atrapar a Jesús. Y mandan a los mejores fariseos que tienen para que ellos puedan saberlo. ¿Por qué? Bueno, Juan 3:19, en otro contexto, pero nos da la respuesta. Dice, y este es el juicio, que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Y vamos a ver que en capítulo 5, versículos 21 en adelante, lo primero que hace Jesús con los fariseos es expone sus corazones. Los fariseos no dicen nada. Y Jesús dice en voz alta lo que están pensando en su corazón. Y cuando las tinieblas son expuestas por la luz, y la luz odia las tinieblas, las tinieblas odian la luz, las tinieblas quieren apagar la luz. Entonces acá están los fariseos tratando de apagar la luz. Y en Mateo 26, 3 y 4 dice que quieren matar a Jesús. Dice, con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. En Mateo 26, 59 dice, procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de darle muerte. Entonces ya están tramando, queremos matar a Jesús, y después dicen, vamos a buscar falso testimonio. ¿Por qué? Porque no encuentran un testimonio verdadero. Busquemos falso testimonio, así lo matamos. Y después en Mateo 26, 63 dice que el sumo sacerdote le pregunta, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte. Porque blasfemar era ser llevado a la muerte. Y ellos dicen, él es digno de muerte. Y a la otra mañana se levantan, no se levantan, ya están levantados, van a Pilato y lo entregan y dicen, lo tenés que matar. Y muere. Estos son los líderes religiosos. Estos son los líderes religiosos. Estos son los que debían guiar al pueblo en las Escrituras, guiar al pueblo a esperar al Mesías. Estos son los líderes que tienen prueba tras prueba y señal tras señal y vieron con sus ojos que Jesús es Dios, pero estaban ciegos. Estaban ciegos. Sus corazones estaban endurecidos. No podían creer en Cristo. No podían arrepentirse de sus pecados. No podían poner su fe en Cristo. Y finalmente lo condenan a la muerte como blasfemo. Y aún en este pasaje lo condenan a la muerte en sus corazones como blasfemo. Odian a Jesús. Y hermanos, esta es la respuesta de aquel que escucha el Evangelio y lo rechaza. Y es interesante que más religiosa es una persona, decimos, qué bueno que es religioso. No, es malo. Más religioso es la persona, más aborrece a Cristo en las Escrituras. Más envuelto está en ritos y ceremonias y en obras para alcanzar su salvación, más hostiles a la verdad del Evangelio. Estos parecen que son los que más cerca están de Cristo, no, son los que más lejos están. Y cuando lleguemos a versículos 27 en adelante, Jesús va a decir, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ustedes creen que son justos, no es para ustedes. No es hasta que se arrepienten que pueden tener la salvación. Y estos hombres, líderes religiosos, responden igual que la ciudad de Nazaret. ¿Recuerdan Nazaret cómo respondió cuando finalmente entendieron el Evangelio en versículo 28 del capítulo 4? Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. Escucharon la enseñanza de Jesús, entendieron el mensaje de Jesús y se llenaron de ira, se llenaron de disgusto intenso, estallaron, explotaron en enojo. ¿Y qué hacen? Llevan a Jesús a matarlo, lo llevan a la cumbre del monte para destrozarlo, para destruirlo. Cuando Lucas termina estas 5 escenas, ¿qué dice en versículo 11 de capítulo 6? Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Al ver el Evangelio, al ver la luz del Evangelio, a ver a Cristo brillando en la oscuridad,
al ver sus propios corazones expuestos por la verdad, se llenan de ira, se llenan de enojo. Y es una ira al extremo que en sus mentes son incapaces de pensar con cordura o discernimiento. Están extremadamente enojados y quieren destruir a Jesús. Es una furia desmedida, la que vemos aquí en versículo 11. Los que dicen guardar y enseñar y cumplir la ley de Dios odian al dador de la ley. Quieren matar al dador de la ley, lo quieren destruir, buscan cómo acusarle, quieren borrar a Cristo sobre la faz de la tierra. Y todo comienza acá en capítulo 5, versículo 17, con estos 5 sucesos de la infamia de estos hombres, de la maldad de estos líderes religiosos. Entonces, finalmente, acá en versículo 17 tenemos el contexto divino. El contexto divino. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Acá hay una afirmación de Lucas, pero esta afirmación nos lleva a 2 verdades muy importantes, la cual ya sabemos las 2 de estas verdades desde el libro de Lucas. Lucas reafirma que la obra de Cristo es hecha en el poder del Espíritu Santo. Cristo no hace esto en su propio poder. Cristo se ha despojado del uso independiente de sus atributos. Hace todo en el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan capítulo 3, versículo 22, cuando Jesús fue bautizado? Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. En capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, es como vence la tentación. En capítulo 4, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. En versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar el Evangelio. Y Lucas no quiere que olvidemos que cada narración, cada sanidad, cada demostración de su poder es el Espíritu Santo que está obrando por medio de Cristo. Increíble. Pero hay más a la afirmación. Dice, ¿el poder de quién? Del Señor está sobre él. Y hemos visto en Lucas la afirmación que es la palabra Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 32, Lucas afirma que Dios Padre es Señor. Y Señor habla de deidad, Señor habla de divinidad. Y Lucas 1:32 dice, este será grande, hablando de Cristo, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios, le dará el trono de su padre David. Dios Padre es Señor. Lucas 2:11. Dios Hijo es Señor, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y aquí en capítulo 5, versículo 17, vemos que Dios Espíritu Santo es Señor. Y está obrando en Cristo. Él está dando el poder para que Él pueda sanar continuamente a toda persona. Qué hermoso ver a la Trinidad envuelta en el ministerio de Cristo. Dios Espíritu Santo es Señor. Entonces pasamos del contexto del versículo 17 a la fe salvadora en versículos 18 y 19. Los fariseos están allí sentados. Jesús está enseñando. Jesús está en este día, está en esta casa, está enseñando. Los fariseos están allí sentados, en todo su orgullo, con toda su autoridad, escuchando, examinando, argumentando, discutiendo, cuestionando, no para aprender, sino contradiciendo cada palabra en sus corazones, viendo dónde pueden atrapar a Jesús. Y dice allí en versículo 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar, a dialogar, a decir dentro de sí mismos que este hombre es un blasfemo. Y hermanos, quiero tomar esto para decir, esta no es la forma de escuchar la palabra de Dios. No es la forma de escuchar la palabra de Dios. Esta no es la forma de oír las enseñanzas de las Escrituras. Si estás en una iglesia donde tenés que hacer eso, no es la iglesia para vos. Si en esta iglesia haces esto, no es la iglesia para vos. No es la forma de escuchar la palabra de Dios. Esta es la forma en que vos escuchás cada mensaje acá, cada semana, discutiendo en tu mente, pensando, no, eso no sé si se hace, eso tampoco sé si se hace. No, ahí se equivocó. No, voy a acusar al pastor. No es la forma. En superioridad, examinando, no para aprender, es bueno examinar lo que se dice, pero no así, no para aprender,
Examina no para aprender, sino para acusar, para demostrar lo que sabe, para dividir la iglesia, siendo un lobo vestido de oveja, que es lo que estos hombres eran. Lobos vestidos de oveja. Cuando yo estoy en la iglesia, estoy escuchando la palabra, no estoy para estar cuestionando cada cosa que se dice en la predicación con arrogancia y superioridad. Esta no es la actitud de escuchar la palabra de Dios. Esta es la actitud de los fariseos. Y te identificás con ellos al hacerlo. Sino que cuando escucho la palabra de Dios debo tener un corazón moldeable. Que el Señor esté obrando en mi corazón. Dispuesto a aprender. Dispuesto a saber cuál es la voluntad de Dios. Dispuesto a entender las Escrituras. Que tengo hambre de la palabra. Digo, wow, eso nunca me di cuenta. Mirá lo que dice la Escritura, está acá delante mío. Y lo aprendo. Y digo, y ahora lo tengo que vivir. Y lo hago. Los fariseos con justicia propia están razonando, no, eso no. Él es un blasfemo, matémoslo. Deshagámonos de él. Jesús está enseñando. Y Marcos capítulo 2, versículo 2 nos dice, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Jesús está enseñando, allí están los fariseos ante él, hay gente, hay una multitud en la casa, hay una multitud afuera de la casa, hay una multitud rodeando la casa, no hay cómo llegar a Jesús, está todo lleno, está rodeado, y la gente intentando llegar porque quieren escuchar lo que tiene para decir, están intentando llegar porque quieren que los toque y sean sanados, quieren que hable y sean sanados, entonces hay una gran multitud. Y en versículo 18, lamentablemente en castellano no se traduce, pero la palabra ahí es idú. Y he aquí, y de repente, y en medio de todo esto, en medio de toda esta enseñanza, los fariseos, la multitud, Lucas se enfoca en estos hombres. ¿Cuántos hombres son? Marcos nos dice, capítulo 2, versículo 3, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Entonces Lucas se enfoca en estos 5 hombres, 4 que están llevando al paralítico. Ahora entendamos esto al leer nuestro texto. Todo lo de versículo 17 es trasfondo. No es lo principal del texto. Lo principal del texto es esto, versículo 18 en adelante. Y a lo que Lucas quiere llegar es a versículo 20, cuando Jesús habla. Entonces vamos de trasfondo a lo importante, a lo principal de todo el texto. Y la semana que viene llegamos a el propósito del texto, ¿sí? Porque ya se dan cuenta que hoy hubiera sido imposible llegar. Entonces dice que he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Traen a este hombre. Y este verbo de que estaba paralítico muestra continuidad también. Él ha estado paralítico, él está paralítico, no se sabe cuánto tiempo, pero todos los que lo ven saben que él es un paralítico. Y lo traen ante Jesús. O eso intentan hacer. Este hombre que sin duda no puede caminar, sin duda no puede moverse, sin duda no pudo levantarse e ir solo a Jesús, lo tienen que traer en una camilla y lo quieren poner ante Jesús. Dice, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Esta palabra trataban, me gusta como creo que lo traduce la Reina Valera, ponerlo. Lo quieren poner ante Jesús y están intentando todo. Y habla de esfuerzo, y están esforzándose en llegar a Jesús y corriendo la gente entre la multitud para poder llegar a Él, empujando a la gente, abriendo camino, tratando de llegar a la puerta para entrar ante Jesús y poner a este paralítico delante de los pies de Cristo, pero no pueden llegar. No pueden llegar. Hubiera sido difícil que uno solo llegue, pero acá tenemos 4 hombres con una camilla tratando de llegar a donde todos están tratando de llegar y no pueden y agotan todas sus opciones. Han dedicado todo su esfuerzo, no lo pueden lograr. No hay forma. Versículo 19. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud. No encuentran la manera. La multitud es infinita. Ellos no pueden pasar. Pero hermanos, miren que no se dan por vencidos. No se dan por vencidos. Ellos quieren llegar a Jesús. Ellos quieren que este hombre llegue a Jesús. Y yo pensaba en esta semana, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho vos? Lo intentamos. Mi amigo paralítico lo intentamos, pero no pudimos. Vos viste toda la gente que había.
Hicimos todo lo posible, pero no había cómo llegar. No podíamos ni aproximarnos a la puerta, no podíamos. Perdón, mi amigo, pero no era la voluntad de Dios para tu vida. Así que te vamos a llevar de nuevo. Si Jesús quiere decir la palabra, lo va a decir y vos vas a ser sanado, pero bueno, no pudimos llegar. Y hermanos, parece un chiste, pero es así que nosotros hacemos muchas cosas en la vida cristiana. Es así que hacemos nuestro ministerio. Bueno, no se dio. Me dormí tarde, la semana fue complicada, no pude preparar para lo que tengo que hacer. No pude. Es así que predicamos el Evangelio a otros. Le predicamos 1, 2, 3, 4, 5 veces al que conocemos. Bueno, no se dio, me sigue rechazando. Bueno, Jesús, vos sabés mi corazón, vos sabés que le quiero hablar, pero no es la voluntad de Dios. Es así que estudiamos la Biblia y oramos. Esta semana me propuse que voy a estudiar, que voy a hacer esto, y empiezo a leer y me quedo dormido. Bueno, pero porque tuve muchas cosas que hacer. No fue la voluntad de Dios. Y damos lo mínimo, indispensable, posible, en cada área de nuestra vida cristiana. Pero bueno, Argentina juega el martes a las 10 y ahí voy a estar atento. Y lo dejamos. Estos hombres no son así. Ellos no van a ser frenados. Ellos van a llegar a Jesús. De una manera u otra, ellos van a poner al paralítico ante los pies de Jesús y si tienen que tirar toda la casa abajo, van a tirar toda la casa abajo. No se van a frenar. Nadie los va a frenar. No pudieron llegar a la entrada de la casa, entonces suben al techo. Dice, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo. Miren lo que dice Lucas 2:4. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Van al techo y empiezan a romper el techo. Empiezan a desarmar el techo. Vamos a llegar a Jesús. Y estas casas mayormente eran casas de planta baja y el techo era plano, como tipo terraza, donde ellos podían ir allí de noche, y tenían mayormente escaleras al costado de la casa que eran muy angostas. Entonces estos hombres buscan camino para poder llevar a este paralítico por las escaleras y llevarlo al techo, en una escalera angosta, pero dicen, bueno, lo vamos a hacer igual, espero que no te caigas, pero lo suben al techo y comienzan a desarmar este techo, a levantar el techo, a romper el techo. Ahora, el techo no era una losa como eso es, como de barro y otros materiales que era fácil de romper, fácil de restablecer, pero igual era una locura que vayan al techo y rompan el techo para que puedan bajar al paralítico. Pero de la manera que sea que ellos tenían que hacerlo, ellos lo iban a hacer, iban a romper el techo y poner a este hombre allí. Y cuando rompen el techo, dice, poniéndolo en medio delante de Jesús. Lo ponen en el medio de la sala. Entre Jesús y los fariseos. Entre Jesús y la multitud. Interrumpen toda la enseñanza. Todo. Han hecho un ruido tremendo, han subido al techo, empezaron a romper el techo. Toda la suciedad empieza a caer sobre estos fariseos, limpios, hermosos, en todo su prestigio. No sabemos si fue así, pero cayó tierra. Mientras están rompiendo el techo, interrumpen todo, bajan al paralítico en el medio de la sala y queda acostado delante de Jesús. Y en versículo 20 encontramos dos de las frases más hermosas de todo el ministerio de Jesús. De esto se trata su ministerio. Este es el punto de su enseñanza. Para esto vino Jesús. La primera frase la dice Lucas, el que narra la historia. La segunda frase la dice Jesús. La primera frase es al ver la fe de ellos. La segunda frase es hombre, en Marcos es hijo, pero aquí hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Notan lo que está pasando acá? Jesús ignora completamente el estado del paralítico. El paralítico lo ponen ahí delante de Jesús, interrumpen todo, el tipo está ahí acostado, no puede mover su cuerpo, y Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Pasa por alto su situación física. Acá hay algo mucho más profundo, mucho más importante. No la sanidad física de este hombre, sino el alma del paralítico está en juego. Entonces miremos la primera frase, dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Quizás uno diría de estos hombres, qué amor que tuvieron.
Mirá el amor que tuvieron, tomaron a este hombre, lo llevaron, buscaron la forma que sea, rompieron el techo, lo pusieron ahí delante de Jesús. Quizás decimos, hubo el esfuerzo, y sí, Lucas habla de que hicieron un gran esfuerzo y no pararon hasta que este hombre esté delante de Cristo. O quizás la compasión y la misericordia y la bondad de estos hombres de llevarlo. ¿Y qué ve Jesús? La fe de ellos. La fe en su nombre. La fe en el Hijo de Dios. Fe salvadora. Porque Cristo va a decir, tus pecados te son perdonados. Y hermanos, estos hombres no dicen nada. No dicen nada. Ni ellos, ni el paralítico. Al final del pasaje dice que glorifica a Dios, pero no dice qué dijo. En ningún momento ellos dicen nada. No hay una confesión de fe. Ni siquiera hablan. Pero Jesús ve su corazón. Jesús sabe su corazón. Jesús conoce su corazón y que ve su fe. Y esto es mucho más que ser sanados. Esto es mucho más de que Él se levante y camine. Estas personas se han arrepentido y han creído en Cristo como su Salvador. Y yo me preguntaba en la semana por qué Lucas no lo narra. ¿Por qué no lo dice? Lucas, contanos un poco más. Y después vino la voz de mi profesor de hebreo, ¿no? Y dijo, esa es la pregunta equivocada, ¿no? Tenía que preguntar las preguntas del texto. No lo narra porque no es el punto de Lucas. El punto de Lucas no es la fe de ellos, aunque es muy importante. El punto de Lucas es que Jesús perdona sus pecados. Jesús le otorga perdón de pecados. Pero sin lugar a duda es importante entender que estos hombres han creído en Cristo. ¿Y no tuvieron que recitar algo en voz alta? Hermanos, no hicieron la oración del pecador. No, pues eso no está en la Biblia. No repitieron una fórmula para invitar a Cristo a su corazón. Simplemente creyeron que Jesús es el Salvador. Tuvieron fe en Cristo. Estos hombres son diferentes al resto de la multitud. Hasta aquí, fuera de Pedro, hemos visto la multitud, y la multitud no ha tenido fe. La multitud, ¿qué ha hecho? En versículo 4, 43 dice, o 42 dice que procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Quieren a Jesús cerca, quieren a Jesús que les enseñe, quieren a Jesús que haga sanidades. Pero no creyeron. De nadie Cristo ha dicho estas palabras. Hombre, tus pecados te son perdonados. Querían los beneficios, la multitud quería los beneficios de Cristo sin la salvación de Cristo. Que es lo que muchas veces el mundo quiere. Pero estos hombres son diferentes. Estos hombres son diferentes. Estos hombres reconocen su pobreza espiritual, del cual habla capítulo 4, versículo 18. Estos hombres quieren ser librados de la esclavitud, de sus pecados, quieren ser librados, quieren ser quitados de la esclavitud, de sus cadenas. Y no solo fue la fe de estos 4 hombres, sino del paralítico también, porque dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces a todos le dice que ve su fe, no lo dice, pero mira y ve su fe. Y a este hombre dice, tus pecados te son perdonados. Qué lindo, ¿no? Esta frase que Jesús dice. Imagínate ser el paralítico. Jesús te mira, vos tenés fe en Él, pero viniste con un problema que pensás que tenés que caminar. Y Jesús te dice, tus pecados te son perdonados. Un hombre que interrumpió toda la reunión, un hombre que no sabe lo que Jesús va a hacer, y Jesús lo mira a él para toda su enseñanza, para todo lo que está haciendo. Dice, hombre, vos que estás ahí, le habla a él, se enfoca en él, le enseña a él, le dice a él, tus pecados, tus maldades, tus iniquidades, tu desobediencia, perdonados, borrados, eliminados. Y esta palabra perdonar es un verbo perfecto que muestra algo que ha sucedido y sigue teniendo resultados en el presente, o sea, es algo que nunca puede terminar. Un autor dice así, denota una situación total y plenamente consumada. Su pecado fue inmediatamente, definitivamente y eternamente perdonado. Para siempre. El momento que él pone su fe en Cristo y Cristo dice, tus pecados te son perdonados, es una acción firme que no puede ser cambiada. No puede ser revertida. Es salvo y es salvo para siempre.
Y esto no es algo menor, no es la sanidad menor de lo físico, de lo temporal, es algo mucho mayor, es algo eterno, es algo por los siglos de los siglos. Este hombre fue salvado, fue perdonado y nadie se lo puede quitar. Obviamente anhelamos que sea sanado físicamente, pero en realidad, si mirás toda la historia de la redención y del mundo y de la eternidad, ¿qué importa? Él fue sanado espiritualmente. Y esta palabra perdonado es la palabra que hemos visto, afiemi. Desde capítulo 4, versículo 8, vos vas a tu casa y soñás con afiemi. ¿Sí? Perdonar, libertar. ¿Por qué vino Cristo? Miren 4:18. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad, perdón, cancelación a los cautivos. Y al final, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué vino Cristo? Para librar a los cautivos, para librar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que se había perdido, para que los pecadores respondan al Evangelio y sean librados y trasladados del reino del demonio al reino de Dios. Y aquí Jesús pasa de ser el vocero del Evangelio al proveedor del Evangelio. Y esto es algo que ningún otro podría hacer. Y a este hombre le dice, vos sos librado del pecado. Vos sos librado de tu cautividad. Vos sos librado de tu opresión. Yo cancelo todos tus pecados. Yo borro todos tus pecados. Ya no van a volver. Te redimo de todas tus iniquidades. Cristo no solo proclama el Evangelio, Cristo es el que perdona los pecados. Es absolutamente increíble. Fue una gran afirmación. El paralítico tiene vida. Todavía es paralítico, todavía no puede moverse, pero ¿qué es eso a la luz de la salvación? Su problema mayor, su problema imposible de solucionar, su problema espiritual, su problema eterno, fue resuelto para siempre. ¿Vos has creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo? En esta vida tendremos aflicción. La Biblia promete eso. ¿Tendremos enfermedades? Sí, absolutamente. ¿Dios promete curarte de tu enfermedad? No, para nada. Y si vivís lo suficiente vas a morir de una enfermedad. Es así. En esta vida habrá paralíticos, muchos, y los vemos, y lucharán. Y es un conflicto continuo, y es un sufrimiento tremendo que nosotros no podemos entender. Es muy difícil, es horrible, no minimizamos eso. Es un sufrimiento que a menos que nos pase, no lo podemos saber. Pero hermanos, es un sufrimiento temporal, es temporal. Su mayor necesidad no es ser sanado, su mayor necesidad es Cristo, la salvación, la sanidad de su alma. Y para ser salvo debe arrepentirse de sus pecados y clamar a Cristo y decir perdón por su pecado y que Cristo lo salve porque cree en Cristo como su Salvador personal. Y la Biblia dice tendrás vida eterna. Y la Biblia dice, hombre, mujer, tus pecados te son perdonados. Tus pecados son borrados, cancelados. Sos libre de tu esclavitud. Y no importa cuál sea mi enfermedad, y todos tenemos distintas enfermedades. No veo a nadie que tiene esta clase, pero tenemos, mayor o menor. No importa cuál es, Cristo libra tu alma. Johnny Tada, cuando estaba en esta situación que hablé al principio, clamó a Dios. Clamó a Dios. Dios la escuchó. Dios le respondió. Pero Dios no la sanó. No físicamente. Ella la podés buscar, después búsquenla. Todavía vive. Hace 57 años que está en esta condición. Ha llegado a mover los brazos. Pero cuando comenzó a clamar a Dios, ¿sabés lo que hizo? Le pusieron una Biblia delante que ella pidió, una virome en su boca, y leía y giraba la hoja. Y leía y giraba la hoja. Y leía y giraba la hoja. Aprendió a dibujar con una virome en su boca.
Aprendió a escribir con una virome en su boca. Y ha podido servir a Cristo de todo corazón por todos estos años. Dice, todavía cada mañana es lo más difícil que tengo que enfrentar y no sé cómo lo voy a hacer. Pero por la gracia de Dios ella es usada para la gloria del Señor, porque Dios salvó su alma. ¿Cuál es tu enfermedad que te deprime? Y no levantes la mano y des un testimonio, ¿sí? Pero ¿cuál es tu enfermedad que te deprime? Tu enfermedad que, entre comillas, no te permite servir al Señor. Porque cuando vemos el testimonio de esta mujer, ya nadie tiene excusa. ¿Qué es lo que no te permite servir al Señor? Hermano, Dios es el dador de todas las cosas, ¿entendés eso? Todo lo que tenés viene de Dios, sea lo bueno, sea lo que parece malo. Aún una enfermedad dolorosa, una enfermedad sin cura, viene de Dios. Y no es que será fácil, y no es que siempre será sencillo, y será una dificultad toda tu vida, pero en tu aflicción vos podés acercarte al Señor, y quizás acercarte al Señor de una manera que otro no podría. Y un día cuando lleguemos a la eternidad, si sos salvo, Dios no solo cambia tu alma, transforma tu alma, pero un día tendrás un cuerpo nuevo. Y ya no serás paralítico. Y así ya no habrá enfermedad. Dios te restaurará nuevo como ha restaurado tu alma. Pero hasta que llegue ese día, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cuando sea, tenés que darte cuenta que en tu enfermedad, sea la que sea, hoy podés ser usado para la gloria de Dios. Hoy. En tu discapacidad, Dios te puede usar ahora para su voluntad. No mañana, mañana también, pero ahora. Ahora te puede usar. Pero acá no veo ningún paralítico. Entonces, ¿cuánto más te puede usar el Señor? ¿Cuánto más? Entonces, no es una pregunta de si podés ser usado por el Señor, sino que es una pregunta de si querés, si estás dispuesto a ser usado por el Señor. La diferencia entre algunos de ustedes que son usados por el Señor para todo y otros que no son usados por el Señor para nada, no tiene nada que ver con el Señor, tiene que ver con tu corazón y tu disposición a ser usado. Pero toma sacrificio ser usado por el Señor. Toma una prioridad de poner a Dios primero para ser usado por el Señor, sobre todas las cosas. Toma un deseo insaciable de servir al Señor, no importa lo demás que esté sucediendo en mi vida. Y algunos de ustedes serán usados y otros no. Pero no es por su capacidad o falta de capacidad. Es por su anhelo de procurar o no procurar con todo su ser servir al Señor. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Necesita a Cristo. Necesita perdón de pecados. Entonces, si estás aquí y estás sin Cristo, no te enfoques en tu enfermedad física. Si morís vas al infierno. Arrepentite de tu pecado. Cree en Cristo. Y si conoces a Cristo, sé usado por Él, con todas tus fuerzas. Él te ha dado la fuerza que tenés. No esperes a que pase algo trágico, pero si pasa, seguí sirviéndole. Y pone todo tu esfuerzo, todas tus fuerzas, todo tu anhelo para la gloria de Dios. Y predica a Cristo. Procurá llevar a otros a Cristo. No dejes de predicar aún si hoy te rechazan y no conocen al Señor. Su mayor necesidad es Cristo. Predica a Cristo. Porque solo Cristo puede perdonar pecados. Qué hermoso. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Cada día nos maravilla. Cada semana está obrando en nuestra vida. Cuando parece que lo hemos visto todo, indagamos y encontramos más tesoro, más oro. Ya sabíamos la gran verdad que Cristo perdona pecados, pero enfocar nuestra mente en estos versículos nos maravilla aún más de Cristo. Padre, primero venimos ante ti dando gracias que nos has salvado. No merecemos la salvación. No merecemos la vida eterna.
Y tú nos has dado la fe para creer, y al arrepentirnos y creer en Cristo como nuestro Salvador, tú dices, tus pecados te son perdonados. Padre, qué maravilloso. Y ser perdonado de mis pecados no es para que yo me enfoque en mis cosas, es para que yo viva para ti, yo sea usado para ti. Todo lo demás pasa a segundo plano, no importa lo que es. Tú estás primero en todo. Y Padre, no es algo porque lo debo hacer, es algo porque lo quiero hacer, lo deseo. Que ese sea nuestra actitud, que ese sea nuestro deseo por ti. Y Padre, que procuremos con todo predicar el Evangelio, llevar a otros a Cristo, compartirle, predicarle, anunciarle, ser un testimonio a ellos y confiar en que tú puedes y salvas a quien tú quieres. Que ese sea nuestro anhelo, que seamos como estos hombres que llevan al paralítico a Cristo. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, su enfermedad física es importante, tomamos remedios para eso, vamos al doctor para eso, no minimizamos nada de eso, pero hay algo mucho más importante que lo temporal y es su alma. Te pido, Señor, que convenzas de pecado a aquel, a aquella que en esta mañana no te conoce como su Salvador. Que le des convicción, que se arrepienta y conozca a Cristo, el doctor, el Salvador, que transforma su alma. Porque solo Cristo puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Gloria a Dios. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.